El sol abrasador del oeste caía sobre la tierra reseca, levantando columnas de polvo que parecían tragarse todo lo que tocaban. Entre esa vastedad implacable, un niño huérfano caminaba tambaleante, con los pies desnudos cubiertos de heridas y los labios partidos por la sed. No tenía rumbo ni esperanza. Su aldea había sido arrasada por hombres a caballo y desde entonces solo conocía el silencio del abandono. Su llanto se había secado en la garganta, pero en sus ojos aún brillaba el miedo. Se detuvo junto a una roca buscando sombra, aunque el calor lo envolvía como un látigo invisible. Cerró los ojos y pensó que tal vez aquel sería su final. Nadie lo recordaría, nadie pronunciaría su nombre, solo quedaría polvo, como tantos otros que habían caído en aquel desierto sin compasión. Pero el destino no lo había olvidado. Desde lo alto de una colina, un guerrero apache lo observaba en silencio, como si la tierra misma lo hubiera puesto en su camino. El apache descendió lentamente, con pasos firmes. Sus ojos eran oscuros, serenos, pero en ellos ardía la dureza de quien había sobrevivido a guerras y pérdidas. Cuando llegó hasta el niño, no habló de inmediato. Lo miró con atención, como quien mide la resistencia de algo frágil antes de decidir si vale la pena salvarlo. Finalmente, le ofreció agua de su cantimplora. El niño la tomó con manos temblorosas, bebiendo con desesperación. Esa agua fue más que alivio, fue vida devolviéndosele a la garganta seca. El guerrero se presentó con voz grave. «Soy Nayati». No dijo más. No preguntó por el pasado ni por los muertos que el niño dejaba atrás. Para los apaches, la tierra hablaba más fuerte que las palabras, y en la mirada de aquel pequeño ya estaba escrita toda su historia. «Si quieres seguir, camina conmigo», añadió. El huérfano lo miró, dudando, pero en esa voz encontró algo que nunca había escuchado antes: certeza. Esa noche encendieron un fuego pequeño. El niño, todavía asustado, apenas comió un trozo de carne seca. No sabía qué esperar. ¿Sería ese hombre otro dueño cruel? ¿O era alguien distinto? Nayati no ofreció ternura, pero tampoco cadenas. Solo le dijo: «La guerra te arrebató todo, pero también te dio algo, la oportunidad de rehacerte. Si aceptas, serás mi aprendiz». El niño no respondió con palabras, sino con un asentimiento débil. No tenía nada más que perder. Y en esa decisión silenciosa, el destino comenzó a trazar un nuevo camino. El viento nocturno rugía sobre las colinas, llevando consigo un mensaje invisible. Aquel huérfano, que había nacido en la pérdida, pronto nacería de nuevo en la guerra. El amanecer trajo un cielo teñido de rojo, como si anunciara que la tierra se preparaba para pruebas de sangre. Nayati despertó al niño antes de que el sol tocara las arenas. Un guerrero no espera a que el día lo empuje. Él se adelanta, dijo. Lo llevó hasta un claro donde había preparado un arco pequeño, tosco, hecho de madera curva y cuerda tensa. Lo colocó en las manos del huérfano. «Este será tu voz. Si aprendes a dominarlo, nadie volverá a silenciarte». El niño lo sostuvo con manos temblorosas. El arco parecía demasiado pesado, demasiado extraño. Intentó tensarlo, pero la cuerda se le escapó, golpeándole los dedos. El dolor le arrancó un gemido y las lágrimas amenazaron con volver. Nayati lo observó en silencio y dijo: «No llorarás. El miedo y el llanto ya los conoces. Aquí aprenderás algo nuevo: a resistir». Esas palabras cayeron como piedras en el pecho del niño, pero también como semillas de fuerza. Durante horas repitió el mismo movimiento: tensar, fallar, volver a intentarlo. Sus brazos ardían, sus dedos sangraban por la fricción, y la desesperación crecía,
Pero cada vez que bajaba la cabeza, Nayati lo obligaba a levantarse. El arco no perdona la debilidad, pero si insistes, se volverá parte de ti. El niño, entre sollozos contenidos, siguió intentando. Finalmente, cuando el sol estaba en lo alto, una flecha voló recta y se clavó en la tierra a pocos pasos del blanco improvisado. No era perfecto, pero era un acierto. El niño miró sorprendido, como si no creyera lo que había hecho. Nayati asintió apenas. Hoy comenzaste a hablar en el idioma de los guerreros. La tarde continuó con más disparos, más fallos y algunos nuevos aciertos. Cada vez que una flecha rozaba el blanco, el niño sentía un calor distinto en su pecho. Orgullo, algo que jamás había sentido en su vida corta y marcada por el abandono. Descubrió que podía lograr lo que parecía imposible si seguía intentando. Esa noche, agotado, se durmió con el arco apoyado junto a él. En sus sueños ya no se veía huyendo de sombras. Se veía de pie, con las flechas volando rectas, enfrentando un mundo que antes lo había vencido. El viento soplaba sobre el campamento, y en su murmullo parecía repetir una promesa. El niño huérfano estaba empezando a forjarse como aprendiz de la guerra. El sol castigaba sin piedad cuando Nayati despertó al niño con una orden seca. Hoy aprenderás que la tierra no perdona. Lo llevó hasta una duna empinada y le entregó un saco lleno de piedras. Sube. El huérfano lo miró con horror. Sus piernas apenas podían sostenerlo tras los entrenamientos previos, pero obedeció. Cada paso era un tormento, cada piedra en la espalda un recordatorio de su fragilidad. Cayó varias veces, rodando por la arena, pero Nayati lo obligaba a levantarse con un solo gesto de sus ojos. El niño lloraba en silencio, con los labios resecos y el sudor cubriendo su rostro. Pero entre cada caída y cada intento, algo cambiaba dentro de él. Descubría que podía volver a ponerse de pie incluso cuando pensaba que no quedaba fuerza. Cada subida era más que un ejercicio. Era una lección de que la resistencia no se mide en músculos, sino en voluntad. El desierto es más cruel que cualquier enemigo. Si aprendes a vencerlo, vencerás a los hombres, murmuró Nayati desde lo alto. Al mediodía, cuando el calor parecía derretir la arena, el niño llegó finalmente a la cima, jadeando, con lágrimas en los ojos y las manos cubiertas de ampollas. Tiró el saco al suelo y se desplomó de rodillas. Nayati lo observó en silencio, luego se inclinó y dijo: «Hoy probaste que puedes cargar con tu propio peso. Mañana cargarás con el de tu destino». El pequeño lo escuchó, demasiado exhausto para responder, pero sintiendo que esas palabras se clavaban en su corazón como una promesa. La tarde no trajo descanso. Nayati lo hizo correr entre rocas, esquivar ramas secas, arrastrarse bajo arbustos espinosos. Cada ejercicio lo desgarraba, pero al mismo tiempo lo templaba. El niño aprendía a no maldecir el dolor, sino a aceptarlo como parte del camino. Ya no era el mismo que había llorado a escondidas. Ahora respiraba hondo, contenía las lágrimas y continuaba. Al anochecer, practicaron con el arco. Nayati colocó blancos a diferentes distancias y lo obligó a disparar incluso con los brazos adoloridos. Las flechas caían torcidas al principio, pero poco a poco comenzaron a volar rectas. El niño comprendió que no importaba lo cansado que estuviera. El arco solo respondía a la calma. Esa fue su victoria del día. Esa noche, junto al fuego, se quedó mirando el cielo estrellado. Pensaba en su pasado, en la pérdida de su aldea, en las lágrimas que lo habían marcado. Pero también pensaba en lo que estaba logrando. Sentía que algo nuevo crecía dentro de él, una fuerza que no había conocido jamás. El viento soplaba fuerte, levantando polvo que brillaba bajo la luna. El niño abrazó el arco y pensó que, aunque aún era débil, estaba aprendiendo a caminar el sendero de los guerreros.
El amanecer trajo una nueva prueba. Nayati despertó al niño y le entregó el arco. Hoy no dispararás contra troncos ni piedras. Hoy la vida pondrá a prueba tu respeto. El pequeño lo miró con temor. Entendió de inmediato que se trataba de cazar. No estaba seguro de querer hacerlo. Había aprendido a disparar, sí, pero disparar contra un animal vivo era distinto. Sin embargo, obedeció, siguiendo a su maestro entre las colinas. Caminaron en silencio durante horas, siguiendo rastros apenas visibles en la arena. Huellas frescas, ramas rotas, hierbas mordidas. Nayati lo enseñaba a leer la tierra como si fuera un libro abierto. El guerrero escucha lo que otros no oyen y ve lo que otros no miran, decía. El niño repetía cada gesto, aprendiendo a distinguir lo que antes le habría parecido invisible. Finalmente, encontraron un grupo de conejos alimentándose entre arbustos. El niño tensó la cuerda, con el corazón latiendo como un tambor. Apuntó, soltó, y la flecha cayó lejos, asustando a los animales. Todos huyeron en un segundo. El pequeño bajó la cabeza avergonzado, creyendo haber fallado por completo, pero Nayati lo corrigió. El cazador no se mide por su primer intento, sino por su paciencia. El desierto siempre ofrece otra oportunidad. Avanzaron un poco más hasta llegar a un arroyo. Allí, un venado joven bebía agua en calma. Nayati le hizo una seña al niño para que se preparara. El pequeño respiró hondo, recordó cada lección y tensó la cuerda. La flecha voló y se clavó en el costado del animal, que corrió unos metros antes de caer. El niño se quedó inmóvil, con el corazón desbocado. Había acertado. Se acercó lentamente, observando al venado en el suelo. No sintió alegría inmediata, sino respeto. Se arrodilló frente al animal, tocando su piel tibia, y bajó la cabeza en silencio. Nayati lo observaba y, con voz grave, dijo: «Hoy aprendiste que el arco no solo es arma, también es responsabilidad. Quien mata debe honrar la vida que toma». Esa noche, compartieron la carne del venado. El niño probó el primer bocado de lo que había cazado con sus propias manos. No era solo alimento, era una lección. Había pasado de aprendiz a proveedor. Esa diferencia lo llenaba de un orgullo sereno. El fuego iluminaba sus ojos cansados pero firmes. Y en lo profundo de su corazón, comprendió que la próxima vez que tensara el arco, ya no sería solo para alimentarse, sino para enfrentar hombres. El niño despertó en mitad de la noche, con el corazón latiendo rápido. No había sido un sueño lo que lo sobresaltó. Eran voces. Voces humanas, ásperas, acompañadas del eco metálico de cascos y el chasquido de armas. Se levantó de golpe, pero Nayati ya estaba preparado, con el arco en mano, observando el horizonte iluminado por hogueras lejanas. «Son hombres de guerra», dijo con voz grave. «Hoy verás el rostro verdadero del enemigo». El huérfano tragó saliva, sintiendo el miedo regresar, pero en vez de huir, apretó el arco entre sus manos. Al amanecer, desde lo alto de una colina, vieron cómo un grupo de jinetes se desplazaba con arrogancia. Eran 6, armados con rifles y machetes. Reían y gritaban, como si el desierto fuera suyo. El niño reconoció esas risas. Eran las mismas que había escuchado el día que su aldea fue arrasada. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero Nayati lo sostuvo por el hombro. «El llanto no traerá justicia, la flecha sí». Esas palabras lo templaron. Se ocultaron entre rocas, esperando. Los hombres bajaron de sus caballos para beber agua en el arroyo. Sus voces hablaban de saqueos, de botín, de pueblos reducidos a cenizas. Cada palabra era un cuchillo en el corazón del niño. Quiso tensar el arco de inmediato, pero Nayati le detuvo con un gesto. El guerrero no dispara por rabia, dispara cuando la tierra le dice que es el momento. El pequeño respiró hondo.
obligando a su cuerpo a obedecer. Finalmente, Nayati asintió. El niño tensó la cuerda, apuntó al más cercano y soltó. La flecha se clavó en el suelo frente a sus pies. El caballo se encabritó y el hombre cayó al suelo con un grito. El caos estalló. Los jinetes comenzaron a disparar hacia las colinas, sin saber de dónde venía el ataque. Nayati lanzó una flecha precisa que atravesó el hombro de uno, derribándolo. El huérfano, con el corazón desbocado, volvió a tensar su arco. Esta vez, la flecha se clavó en el brazo de un enemigo, arrancándole un grito de dolor. El tiroteo se intensificó. El sonido de los disparos retumbaba contra las paredes del cañón, levantando polvo y fragmentos de roca. El niño se movía de un escondite a otro, disparando desde distintos ángulos, recordando los entrenamientos de emboscada. Algunas flechas fallaban, pero otras golpeaban. Y en cada acierto sentía que el miedo se transformaba en fuerza. Ya no temblaba como antes. Cada flecha lo hacía más firme. Uno de los hombres trepó hasta donde estaba oculto y se lanzó contra él con un machete en mano. El niño retrocedió, levantando su cuchillo. El choque fue brutal. El acero rozó su piel y por un instante creyó que moriría. Pero recordó al venado, recordó al coyote, recordó a Nayati. Respira, espera, ataca. Giró el cuerpo y clavó el cuchillo en el hombro del atacante, obligándolo a retroceder. El hombre cayó herido, mientras el huérfano jadeaba con lágrimas, en los ojos, pero de pie. Cuando los bandidos se retiraron, maldiciendo y llevándose a sus heridos, el silencio volvió al cañón. El niño cayó de rodillas, con las manos ensangrentadas y el arco aún en sus dedos. Nayati se acercó y dijo, con solemnidad: hoy enfrentaste a los hombres, y aunque temblaste, no huiste. Eso significa que ya caminas el sendero del guerrero. La mañana siguiente fue silenciosa. El niño despertó con el cuerpo adolorido y los recuerdos frescos de la batalla. Las flechas que había lanzado, el machete rozando su piel, los gritos de los hombres. Sentía miedo todavía, pero algo había cambiado. Ya no lo dominaba, sino que lo impulsaba. Nayati lo vio y dijo, ayer disparaste como aprendiz, hoy dispararás como guerrero. El pequeño bajó la cabeza, consciente de que las pruebas no habían terminado. Pasaron la mañana preparando trampas en el cañón, ramas afiladas, rocas sueltas, falsos senderos marcados en la arena. El niño trabajaba con rapidez, siguiendo las instrucciones de su maestro, pero también pensando por sí mismo. Si dejamos huellas falsas aquí, los llevaremos hacia el lado equivocado, dijo. Nayati lo miró en silencio, reconociendo en Mino Chinpito. Él no solo obediencia, sino inteligencia. Ya no era un niño que copiaba, era alguien que comenzaba a pensar como guerrero. Al mediodía, los cascos volvieron a resonar en la distancia. Esta vez no eran 6, eran 12. Venían más armados, más furiosos, buscando venganza. El niño sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Se escondió tras las rocas, respiró hondo y preparó su arco. Nayati lo miró y dijo, hoy no eres mi sombra, hoy eres mi compañero. El huérfano sintió orgullo y miedo al mismo tiempo, pero asintió. La batalla estalló con violencia. Los disparos retumbaban, las flechas silbaban, los gritos se mezclaban con el relincho de los caballos. El niño se movía con rapidez, disparando desde distintos puntos, acertando más seguido que antes. Sus brazos dolían, sus dedos sangraban, pero no se detenía. Cada flecha lanzada era un grito silencioso contra el destino que había querido borrarlo. Uno de los enemigos lo encontró y se lanzó directamente sobre él. El choque fue brutal, con golpes rápidos y desesperados. El niño levantó el cuchillo y bloqueó un ataque, girando como había aprendido, y clavó el arma en el costado del hombre.
El atacante cayó con un grito y el huérfano quedó jadeando, con lágrimas en los ojos, pero firme. Había sobrevivido a un nuevo enfrentamiento cuerpo a cuerpo. La batalla duró hasta que los bandidos, sorprendidos por la resistencia, comenzaron a retirarse. El cañón quedó cubierto de polvo y sangre. El niño, agotado, cayó de rodillas, levantando el arco al cielo como si fuera un estandarte. Había peleado como un igual, no como un aprendiz. Nayati se acercó, colocando una mano en su hombro. Hoy dejaste de ser sombra. Hoy te escribiste en la memoria del desierto como guerrero. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo, el niño comprendió que había cruzado una línea de la que no había regreso. Ya no era un huérfano perdido, era aprendiz de guerra, forjado en sangre y resistencia. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo anunciara que la sangre volvería a caer en la tierra. El niño se levantó con el cuerpo adolorido, las manos marcadas de heridas y el rostro aún cubierto de polvo. Pero dentro de sí ya no había vacío, había fuego, había una voluntad firme que no conocía días atrás. Nayati lo observó en silencio, como siempre, y tras un momento dijo: el guerrero no nace en un día, nace cada vez que elige levantarse, y hoy elegirás. Otra vez caminaron hasta lo alto de una colina desde donde se veía el valle. A lo lejos, columnas de humo se levantaban, señal de campamentos enemigos. No eran solo jinetes errantes, era un grupo organizado que regresaba por venganza. Nayati lo sabía y el niño también lo entendía. No se trataba ya de resistir una emboscada, sino de enfrentar una guerra abierta. El huérfano respiró hondo, apretando el arco contra su pecho, consciente de que ese sería el día que marcaría su destino. El entrenamiento de esa mañana no fue físico. Nayati lo llevó al borde del arroyo y le habló con calma. Escucha, el agua. Mira cómo fluye, sin detenerse, sin temer las piedras. Así debe ser tu espíritu, firme, pero adaptable. Si eres río, ningún enemigo te quebrará. El niño cerró los ojos, escuchando el murmullo del agua, y comprendió que la fuerza no estaba solo en sus brazos, sino en su calma. El miedo seguía allí, pero ya no lo dominaba, lo usaba como guía. Cuando el sol estuvo alto, prepararon sus armas, revisaron flechas, afilaron cuchillos, ajustaron trampas en el cañón. El niño trabajaba con determinación, moviéndose con rapidez, sabiendo que cada detalle podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nayati lo miró y pensó que aquel pequeño huérfano, que días atrás apenas podía sostener el arco, ahora se movía como un guerrero en formación. Esa noche, el fuego no fue de descanso, sino de preparación. Los dos comieron en silencio, mirando las estrellas. El niño finalmente habló. Maestro, ¿y si no sobrevivo mañana? Nayati lo miró fijamente y respondió. Entonces habrás caído de pie, con el arco en tus manos. Eso es lo que distingue a un guerrero de un hombre común. No es vivir mucho, es vivir con valor. El huérfano guardó esas palabras en su corazón como un escudo invisible. El viento soplaba fuerte, como un presagio. El niño abrazó el arco y se durmió con la certeza de que el día siguiente no sería solo una prueba más. Sería el día en que demostraría si estaba destinado a quedar en el polvo o a dejar su nombre escrito en la memoria del desierto. Y mientras cerraba los ojos, escuchó en sus sueños el silbido de flechas volando en la oscuridad. Era el eco de su propio espíritu, anunciando que la hora del guerrero estaba llegando. El amanecer trajo consigo el estruendo de cascos y el humo de hogueras. Esta vez no eran 6 ni 12 hombres, eran más de 20, avanzando con rifles, machetes y antorchas encendidas. El niño los vio desde lo alto del cañón,
con el corazón latiendo fuerte. No era solo un ataque, era una tormenta. Nayati lo miró y dijo con voz grave: «Hoy no luchas para aprender, hoy luchas para sobrevivir, y si sobrevives, ya nunca serás el mismo». El plan estaba trazado. Habían colocado trampas, preparado posiciones y memorizado cada piedra del terreno. Cuando los enemigos entraron en el cañón, el silencio se rompió con el silbido de las primeras flechas. 2 caballos cayeron, derribando a sus jinetes. Los hombres comenzaron a disparar, llenando el aire de pólvora. El niño se movía rápido entre las rocas, disparando desde distintos ángulos. Sus flechas no eran perfectas, pero cada una encontraba su camino. Ya no era un aprendiz errático, era un guerrero que disparaba con el pulso firme. El caos era total. Gritos, disparos, el humo mezclándose con la arena levantada por los cascos. El niño sentía que el miedo intentaba subirle por la garganta, pero lo mantenía bajo control, transformándolo en fuerza. Cada vez que tensaba la cuerda, recordaba a su maestro. Respira, apunta, suelta. Y cada flecha lanzada era una victoria contra todo lo que lo había hecho temblar en el pasado. Uno de los enemigos lo encontró escondido y se lanzó contra él con un machete. El choque fue brutal, cuerpo contra cuerpo. El niño bloqueó el golpe con su cuchillo, sintiendo el impacto recorrerle el brazo. El hombre lo empujó contra una roca, intentando derribarlo, pero el huérfano se aferró a su entrenamiento. Movió el cuerpo, desvió el ataque y clavó su arma en el costado del enemigo. El hombre cayó y el niño quedó jadeando, con lágrimas en los ojos pero orgulloso. Había sobrevivido de nuevo. Mientras tanto, Nayati resistía con calma y precisión, derribando a los jinetes con cada flecha, pero no interfería en las luchas del niño. Sabía que esa era su batalla, y el pequeño, pese al cansancio, pese a las heridas, no se detenía. El miedo ya no era dueño de su cuerpo, era el combustible que lo mantenía en pie. La batalla se extendió hasta que los enemigos, sorprendidos por la resistencia, comenzaron a retirarse. Sus voces de rabia se perdieron en la distancia y el silencio regresó poco a poco al cañón. El niño, cubierto de sudor, polvo y sangre, cayó de rodillas, pero no dejó caer el arco. Lo levantó al cielo, como una bandera. Nayati se acercó, colocó una mano en su hombro y dijo: «Hoy la tormenta quiso tragarte, pero no pudo. Hoy el huérfano dejó de ser sombra. Hoy, verdaderamente, empezaste a ser guerrero». El sol iluminó un desierto marcado por sangre y huellas. El niño se levantó con el cuerpo exhausto, pero con el corazón firme. Había sobrevivido a la tormenta de hombres y fuego. Había probado su valor, pero dentro de sí quedaba una inquietud. ¿Era suficiente? Nayati lo observaba desde el otro lado del fuego apagado. «Aún falta la prueba final», dijo con voz grave. «No basta con resistir. El guerrero debe aprender a proteger lo que ama, incluso si eso le cuesta la vida». El niño tragó saliva, comprendiendo que la mayor batalla aún estaba por llegar. Ese día, mientras exploraban los alrededores, encontraron un grupo de viajeros, una familia de colonos perdidos, con un carro destrozado y el miedo pintado en sus rostros. El huérfano los miró y sintió un eco de su propia historia. Vio en sus ojos el mismo terror que lo había marcado desde niño. Recordó el día en que perdió todo: el fuego, los gritos, las risas crueles de los bandidos, y comprendió que no podía permitir que otros vivieran lo mismo. Esa noche, junto al fuego, prometió en silencio que daría su vida si era necesario. El ataque llegó al amanecer. Los cascos retumbaron en la distancia, seguidos de disparos al aire. Los bandidos habían vuelto, furiosos, en busca de venganza. Esta vez no era solo su vida la que estaba en juego, sino la de aquellos colonos indefensos.
El niño se preparó, con el arco en mano y el corazón latiendo fuerte. Nayati lo miró y dijo: «Hoy sabré si eres mi aprendiz o mi hermano de guerra». El huérfano asintió, con lágrimas contenidas, sabiendo que esa era la batalla que definiría su destino. El combate fue brutal. Flechas y disparos llenaron el aire. El niño corría entre las rocas, protegiendo a la familia, disparando contra los enemigos que intentaban acercarse. Sus brazos dolían, sus dedos sangraban, pero no se detenía. Cada flecha lanzada era un grito contra el destino que quiso condenarlo. Cada disparo evitado era una vida salvada. Ya no peleaba solo por él, peleaba por otros. En medio del caos, uno de los bandidos logró escabullirse y tomó a la niña de la familia como rehén. El niño vio la escena y sintió cómo la sangre se le helaba. Tensó el arco, respiró hondo y apuntó. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban firmes. Recordó todo lo aprendido. Respira, apunta, suelta. La flecha voló y atravesó el brazo del atacante, liberando a la niña. El bandido gritó y huyó mientras la pequeña corría de vuelta a su madre. Fue en ese instante que el huérfano comprendió lo que significaba proteger. La batalla terminó con los bandidos retirándose, maldiciendo. El silencio regresó, roto solo por el llanto agradecido de la familia. El niño, agotado, cayó de rodillas. Había recibido un corte en el brazo durante la pelea, pero no le importaba. Esa herida sería el recuerdo de que había protegido a Pintusendon, alguien más, de que su fuerza ya no era solo suya. Nayati se acercó, colocó una mano firme en su hombro y dijo: «Hoy dejaste atrás al huérfano. Hoy demostraste que un guerrero no es quien mata, sino quien protege. Esa es la última herida, el que necesitabas para nacer de nuevo». El niño lo escuchó con lágrimas en los ojos, sabiendo que esa batalla lo había cambiado para siempre. El amanecer siguiente fue distinto. El viento soplaba con calma y el cielo estaba despejado, como si la tierra también descansara tras la tormenta. El niño despertó junto al fuego, con el cuerpo adolorido, pero con una paz desconocida en su interior. Se levantó lentamente y vio a Nayati esperándolo en lo alto de la colina. El apache lo llamó con un gesto. Sabía que aquel día no sería de guerra, sino de destino. Subieron juntos hasta una roca grande, desde donde se dominaba todo el valle. Nayati tomó un puñado de polvo y lo dejó caer entre sus dedos. «Cuando te encontré, eras como este polvo, débil, perdido, llevado por el viento. Pero hoy ya no eres polvo, eres roca, eres flecha, eres fuerza que nadie puede doblar». El niño lo escuchaba con el corazón palpitando, sintiendo que cada palabra lo marcaba para siempre. El apache lo condujo hasta un arroyo cercano y mojó su frente con agua clara. A partir de hoy llevas un nombre, Dasan, el renacido. El niño repitió el nombre en voz baja, con lágrimas en los ojos. No era más el huérfano sin rostro ni destino. Era Dasan, guerrero forjado en la guerra, nacido de su propio dolor y renacido en la protección. Los días siguientes fueron de calma. Dasan practicaba con el arco con más seguridad que nunca. Caminaba con pasos firmes y su mirada ya no reflejaba miedo, sino decisión. Los colonos continuaron su camino, agradecidos, y él comprendió que esa sería la primera de muchas veces en que tendría que elegir entre huir o proteger. Sabía que elegiría siempre lo mismo: ser escudo. Una noche, bajo las estrellas, preguntó a Nayati: «¿Algún día estaré solo?». El apache lo miró con seriedad y respondió: «Todo guerrero camina solo alguna vez, pero no estarás vacío. En tu arco, en tus flechas, en tu nombre estaré contigo, porque el maestro no desaparece, vive en el discípulo que se levanta». Dasan asintió.
sintiendo que esas palabras eran eternas. El sol se alzó sobre el desierto y dos siluetas avanzaron. Entre las colinas, un apache y su aprendiz. Pero aquel niño huérfano ya no existía. En su lugar caminaba Dazán, guerrero del oeste, nacido de la pérdida, pero marcado por la fuerza. Y mientras el viento rugía sobre las montañas, parecía llevar un mensaje eterno. Del polvo nace la roca, y del llanto, el guerrero.